Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. En el día de hoy estamos conversando, Alejandro Millán quien habla y me acompaña. Angélica soy. Muy bien, pues Angélica. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día estuvimos en la mesa. Esta es la que suena. Así que ya lo van a entender, pero voy a estar calmado. Bueno, hoy vamos a conversar sobre cómo pasa el aprendizaje en los seres humanos y también algo que trabajamos mucho en las empresas, que es el cambio conductual. ¿Ya? Este famoso aprendizaje que tenemos que tener los seres humanos para modificar nuestras conductas o comportamientos para hacer las cosas de manera distinta. Entonces, una de las primeras preguntas, porque el cambio conductual, y es lo que vamos a ir conversando durante el podcast, es que el cambio conductual, el aprendizaje tiene que ver con cambio conductual. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es cómo es que aprendemos. Y yo para eso, porque habíamos estado ya conversando de esto, estoy recordando desde mis primeros aprendizajes como cambio conductual. Y muchas veces tenían que ver con cosas que me gustaban. Entonces, las cosas que me gustaban como que se incorporaban más rápido. La problemática era las cosas que no me gustaban. ¿Y qué no te gustaba? Por ejemplo, no me gustaba seguir normas. Mira. Yo consideraba que las cosas se tenían que hacer como yo estimaba que se tenían que hacer, y además creía que yo tenía cierto acceso a cierta verdad. Te estoy hablando de chiquitito, ¿ah? Ah, yo pensé que ahora, dije que raro. No, si me está viendo alguna profesora que me tuvo en enseñanza básica, sabrá de lo que estoy hablando. Yeah. Y eso tuve que aprender en algún minuto, que había momentos para callar, momentos para escuchar, momentos para acatar normas. Eso me costó un montón porque no me hacía sentido. Oh, mira, lo que acabo de decir. Vamos a hablar también de cómo es que nos hacen sentido las cosas. Pero creo que es interesante de que las personas que nos escuchan también compartirles que lo que queremos conversar es en torno a cómo hemos entendido nosotros cómo el ser humano aprende desde los fundamentos de la biología del conocer. ¿Ya? Que es importante también mencionar de cómo es que pasa el aprendizaje desde esta particular explicación. ¿Ya? Y eso lo fuimos aprendiendo con el doctor Humberto Maturana, y una de las cosas que a mí me hizo mucho sentido es de ver cómo de manera transversal a lo largo de toda tu historia, desde que eres un bebé hasta tu último día, cómo vas aprendiendo. Qué cosas fundamentales son las que están a la base, que el ser vivo, el ser humano vivo, va aprendiendo a través de esta explicación. Entonces, ¿qué recuerdas tú de estos como 3 aspectos importantes de cómo aprendemos los seres humanos? Oye, sí, muy importante esos aspectos, porque yo cuando los vi por primera vez me hicieron un cambio bien fuerte y empecé a entender muchas cosas que me habían pasado. Y que tienen que ver que tiene 3 pilares. Tiene el pilar del conocer, y hasta ahí yo entendía que ahí aprendí, pues, una vez que conocí aprendí. Pero después se agrega el pilar del entendimiento y una conducta que viene por resultado de este conocer y de esta que me haga sentido, de este entendimiento. Claro, entonces tenemos esto de que el ser vivo desde bebé va conociendo los objetos con los cuales se relaciona, aparece la mamá, la mamadera, los juguetes, entonces va conociendo, explorando el mundo. Primero aparecen solamente como un objeto, como que lo distingo de otros objetos. Y que ni siquiera tienen nombre, porque los bebés no tienen todavía incorporado el habla o la etiqueta de las cosas que nosotros nombramos, de lo que percibimos. Pero sí, pues vamos así como exploradores, encontrándonos con las cosas, encontrándonos con el mundo. Por eso está lo de la biología, el conocer de cómo va pasando eso bonito. Oye, disculpe, ahora que lo menciona, si me recuerdo cuando he visto guaguas, como le decimos en Chile, bebés, como se dice muy a menudo. Claro, pues el bebé está constantemente mirando, está en una actitud de... Ya me cuesta mucho a esta altura de la vida poner cara de bebé, pero es como se va moviendo, sus ojos giran para todas partes. Qué lástima que yo no me voy a acordar de eso, pero debe ser como impresionante para un bebé toda la cantidad de sensorialidades que le van apareciendo. Pero tú has ido, por ejemplo, a un lugar totalmente nuevo, distinto, que no conoces. Sí, pues haciendo montañismo me ha tocado eso. Claro, y ahí tú vas haciendo como el descubrimiento y van apareciendo las imágenes, los árboles, los objetos, o sea, va apareciendo contigo, en la medida que lo vas explorando. Sí, la diferencia que yo veo, sí, súper chico, es que es como que a esta altura de mi vida como que tiendo a ponerle nombre a cada cosa. Claro, ya tiene ya... Claro, entonces yo me imagino cómo debe ser la experiencia de un bebé, pero eso sería para otra conversación. Pero una vez que ya estamos conociendo, las cosas empiezan también a generar cierto entendimiento respecto a lo que va apareciendo con nuestra experiencia. Y ese entendimiento también a mí me dio mucha sorpresa cuando
el entendimiento no era un entender desde la razón, ¿ya? Así como o de que algo es lógico y por eso las cosas ocurren de este modo, porque eso está en una explicación del habla, ¿ya? Pero también cuando el doctor Maturana se refería a este entendimiento tenía que ver con esto que nos va pasando en nuestra sensorialidad. Es decir, como desde un bebé que se topa con un enchufe o que la mamá lo reta porque le dice no te acerques ahí, no metas las manos al agua, qué sé yo. Y algo le va pasando a su sensorialidad con esa experiencia que vive. ¿Ya? Y eso va generando esto que llamamos entendimiento en nuestra configuración interna que hace que después que yo haga o no haga ciertas cosas. Uh-huh. Y va dependiendo mucho de la que le pase a cada persona, de acuerdo a si la experiencia le gusta o no le gusta, si se le activan sus repulsores o sus atractores. ¿Sí? Y por eso el tema de este tema de que generar o hacer sentido, las personas a veces lo llevan solamente a que algo te parezca adecuado en la explicación. Claro. ¿Ya? Pero es más profundo que eso, es más operacional que eso, que tiene que ver con nuestra sensorialidad, que es lo que nos pasa internamente, en nuestro, como decimos nosotros, nuestro cableado interno, claro, y toda nuestra posibilidad motriz que se modula a través de esta configuración. Claro, incluso, ya que tú mencionabas que me gusta o no me gusta, inclusive puede hacer, ¿te acuerdas cuando en los talleres preguntábamos, a usted alguna vez ha hecho algo que decía que no lo quería hacer pero igualmente lo hacía? Que igual de repente yo puede que haga cosas que efectivamente no me gusta hacer, pero que vea una concatenación que después a largo plazo algo bueno me va a pasar. Estoy pensando, por ejemplo, cuando entreno. El entrenamiento es aburrido, no es algo grato, pero pienso en que eso me va a permitir correr una buena carrera, y lo mismo pasa con los estudios, etcétera. Que es el gusto mayor. Claro. ¿Sí? Que a veces no siempre el gusto va a ser algo que en realidad nos produzca placer, sino que pero también yo lo que ese gusto mayor o ese valor mayor también, que es lo que yo quiero conservar, que es lo que me gustaría que ocurra. Entonces, desde la explicación de la biología del conocer, de esto de que conocemos, entendemos y actuamos, ¿sí? Va pasando todo en nuestra vida, momento a momento. ¿Sí? Y eso se vincula para nosotros con el tema del cambio conductual, porque si nosotros vemos que en realidad cuando nosotros vamos aprendiendo algo, lo incorporamos, ¿ya? Y después actuamos en concordancia con eso que aprendemos, decimos, bueno, o sea, de eso que conocemos decimos, bueno, la persona aprendió o tuvo un cambio de conducta. Y ahí, ¿qué podemos decir nosotros de lo que es el cambio de conducta? ¿Cómo se logra, Alejandro? Y tomando como base como estos tres momentos, que son transversales durante toda tu vida. Claro, y estamos pensando en un cambio de conducta porque serían dos perspectivas, que a lo mejor se unen en alguna parte, pero estamos pensando en el cambio de conducta cuando yo potencio el cambio de conducta de alguien. Estoy en un rol de liderazgo, por ejemplo, en una relación de liderazgo, o el cambio de conducta que yo mismo me propongo, pero que tienen algunas características comunes. Entonces, uno de los elementos importantes es, si yo quiero cambiar una conducta, es definir cuál es la conducta que quiero cambiar. Y que esté bien definida, por así decirlo, con indicadores, con algo que alguien pueda observar y decir, oye, efectivamente estás cambiando la conducta. Es decir, por ejemplo, yo te podría decir, ¿sabes qué? Esto es un decir nomás, pero ¿Cualquier coincidencia? Coincidencia. Yo, por ejemplo, quiero ser más ordenado. Y yo sé que te vaya a reír igual como te ríes, así, por fin lo conseguí. Pero inmediatamente después que te vayas con esa alegría, a la tarde vas a pensar, bueno, ¿y qué es lo que habrá querido decir Alejandro con ordenado? ¿En qué se va a colocar más ordenado? Entonces ahí efectivamente implica cuál sea el cambio conductual específico, definirlo. Y ya una vez que tengo definido, entonces ya tengo más o menos un rumbo al cual alcanzar. Por ejemplo, ¿cuál se te ocurre a ti si tú quisieras ponerme un objetivo de aprendizaje conductual en términos de orden? ¿Qué te gustaría? Por ejemplo, digo, oye, yo creo que una de las conductas observadas o de las acciones tendría que ver con cómo dejar la información de las carpetas de los clientes en el lugar oportuno. En el lugar oportuno. En el lugar, claro. y el momento oportuno archivadas. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, para mí eso puede ser orden, o puede ser orden respecto a cómo nos vestimos, o puede ser orden en otra acción concreta. Y eso es súper importante lo que dice Ale, porque una de las mayores complicaciones que tiene la gente, por ejemplo, cuando quiere cambiar las conductas o enseñar conductas a sus equipos o inclusive a su familia, es que la forma de identificar qué es lo que queremos modificar ya es un problema en sí. Claro. ¿Ya? Porque a veces, como dices tú, generan un concepto muy amplio o una opinión respecto a algo. Si tú dices, oye, yo quiero que esta persona sea mucho más empoderada. ¿Ya? Y nosotros decimos, ok, ya, pero ¿qué significa en las acciones, en los haceres, como decía el doctor Maturana, en los haceres, lo que hace o no, que yo quiero que eso se refleje en
en el cambio que voy a acompañar en el aprendizaje. Entonces, cuando tú dices, oye, yo quiero que sea más empoderada, a lo mejor una conducta observable de eso sería... Que yo sea capaz de solucionar, ya que aparece otro elemento, en un ámbito específico que está acotado, ser capaz de solucionar, por ejemplo, en un negocio, problemáticas con clientes. Que, por ejemplo, las empresas lo tienen. Mira, tú hasta cierto monto de dinero, en una empresa que tenga transacciones, tú hasta este monto lo puedes decidir solo. Claro. Más allá de este monto, ya tienes que hacer una consulta, pero te estoy dando un espacio donde tú puedes tener autonomía. Yo me acuerdo en un taller que estábamos hablando justamente de esto, y como que el público se entusiasmó. Vamos a cambiar todo. Y ahí el gerente tuvo que parar y decir, no. Claro, hay cosas que se tienen que seguir haciendo. Entonces, fíjate que gastamos como 2 horas del taller en definir cuál iba a ser el ámbito. Invertimos, efectivamente, invertimos en definir cuál iba a ser el ámbito de autonomía donde la gente se iba a poder mover, y se logró como un mutuo acuerdo. Entonces, no es menor esta parte que estamos conversando. Pero para otra persona, por ejemplo, empoderada puede significar, yo quiero que en las presentaciones ejecutivas tú expongas y tú hables de las consecuencias o el riesgo del negocio. Y eso es súper concreto. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque yo observo que no lo hace. Claro. ¿Ya? Entonces, si te fijas, lo que estamos describiendo son haceres. Uh-huh. Lo que se hace o no se hace. Y eso es importante cuando nosotros queremos ir definiendo un cambio conductual. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, mi hijo es desordenado, ¿sí? Ya, pero desordenado, ¿qué es? No hace la cama, no deja la taza donde corresponde. ¿Cuáles son los haceres que yo digo que mi hijo es desordenado? Entonces, como si nosotros vamos modificando, pero con un foco claro, de qué es lo que quiero modificar o qué es lo que quiero que la persona aprenda, es mucho más claro para acompañar el proceso. Claro, es interesante porque además si tú, por ejemplo, vas a ver el computador de ese niño, pensando en un niño de 12 años, tú vas a ver su carpeta de juegos y está ordenada, pero así impecable, todo funciona bien en tiempo, tiene tiempo para jugar. Sin embargo, entonces es súper importante que yo le acote dónde está el orden y cuáles son las conductas asociadas, que yo después voy a poder observar y decir, oye, efectivamente, Gabriel es hoy día más ordenado de lo que era antes. Es decir, tuvo un cambio conductual. Claro. Ahora, pero nos basta, porque estamos en la primera etapa, como decir, conocer qué es lo que nosotros, cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo y que queremos modificar o que queremos desplazar. Pero después dice, oye, pero las personas tienen que generar entendimiento. ¿Cómo acompañamos ese entendimiento? Claro, yo ahí lo que tiene que aparecer es el proceso, por ejemplo, de retroalimentación. Como ir mirando cómo lo vas haciendo. Y algo que nos habíamos conversado antes cuando estábamos preparando esto es que en ese proceso aparecen los errores. Entonces, la posibilidad que tengo de admitir los míos y de gestionarlos adecuadamente, y también de mirar los errores que va cometiendo la persona en este proceso de cambio conductual. De tal forma que efectivamente este cambio de conducta, este entendimiento vaya pasando por la sensorialidad, porque que es lo que conversábamos. Y hay otra cosa también importante que entender que la explicación no reemplaza la experiencia. Entonces, también otra forma es como ir modulando con el ejemplo. ¿Sí? A veces ni siquiera es la gente cuando ve al otro hacer de una manera, ¿ya? Puede ir imitando o le puede ir agradando ese espacio de convivencia laboral o familiar que resulta haciendo lo mismo. Claro. Y eso también tiene que ver con un entendimiento, porque el entendimiento no es algo racional, es algo sensorial. ¿Sí? Si yo estoy en una casa donde todos limpian y colaboran, y ese es el modo de vida, es decir, el espacio genera las condiciones y las relaciones para que eso ocurra, lo más probable es que las personas que viven ahí todas tengan o más disponible ese modo de vivir. Sí, eso que tú me lo contaste hace unos meses atrás, pero encuentro súper importante porque uno es la conversación, oye, yo quiero que tú seas empoderado. Ya, le doy feedback, ya. Claro, pero lo otro es si el espacio donde yo estoy, las personas tienen conductas de empoderamiento según lo esperado. Entonces son 2 elementos. Una vez que yo comienzo a ver cómo interactúan mis compañeros o mi pareja en la casa, también potencia el cambio conductual. Entonces es bien importante porque de repente hemos estado en organizaciones que se le piden ciertos cambios conductuales a las personas, pero lo que ocurre en la organización, en el diario vivir, es contradictorio con eso. Entonces el trabajador o la trabajadora dice, bueno, ¿qué es lo que hago? Claro. Si me adapto a este cambio conductual, voy a tener problemas porque el ejemplo que veo no es el mismo. ¿Cómo voy a ser responsable o voy a ser respetuoso si en realidad hay personas, veo que la misma persona que me lo dice, no lo hace? Exactamente. Claro. Entonces esa también es una forma de generar un entendimiento contradictorio. Entonces, ¿en quién confío? ¿A qué le creo? De hecho, las empresas que gestionan bien el tema de los valores le agregan un elemento importante que son, fíjate, las conductas asociadas al valor.
Por ejemplo, si la Claro, empresa, bien descrita, la bien conducta específica. es la lealtad, por ejemplo, entonces te dice, mire, usted va a ser leal cuando tenga esta conducta. Y es una conducta que en general es fácil de observar. O sea, no es algo utópico, no es algo que vive en un vacío, sino que es fácil de observar. Eso va facilitando mucho que se produzca el entendimiento por parte de las personas. Sí, de hecho yo creo que cuando nosotros desarrollamos las huellas de liderazgo en la minería para poder que la gente fuese a hacer su práctica de liderazgo y lo pudiera observar cómo yo me estoy relacionando, era justamente les dio mucha claridad cuando describimos cuáles eran las conductas observables de de esa persona que está ejerciendo liderazgo que se iban a evaluar. Porque si no tú le dices, oye, ya anda a hacer un reconocimiento positivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se entiende por reconocimiento positivo? Entonces es mucho más claro. Pero además también hay otra cosa importante en el entendimiento, que cuando por ejemplo tú acompañas, me estaba acordando justo de una conversación de coaching de hoy, que cuando tú acompañas, generalmente la gente, para que el otro entienda, digamos, entienda desde la razón, le dice cuál es el por qué es importante generar esa conducta o hacer ese cambio. Pero muchas veces las razones no tienen que ver con lo que le importa al otro. Entonces conocer al otro, lo que mueve al otro, yo creo que es un dato interesante para saber cómo le hace sentido. Por ejemplo, tú dices, no sé, si a este joven le gustan los juegos de video y le gusta mantener todo ordenado. Bueno, también la conversación se puede ir aproximando para ahí para que le haga sentido y valore lo importante que es a lo mejor el orden. Yo cuando muestro este tema en los talleres, esto que tú acabas de mencionar, yo por ejemplo les cuento que muchas veces he observado en la salida de terreno, cuando tenemos conversaciones de seguridad con los trabajadores, las personas les suelen decir, oiga, cuídese, porque alguien lo espera en la casa. Y yo cuando me contaron eso, yo los bromeaba y les decía, ¿sabe que yo vivo solo? Y no me espera nadie, no tengo ni perro. Entonces cuando usted me dice eso, a mí me deprime, o sea, no me dan ganas de cuidarme. Y después ya, llevando a lo serio, es conozca a la persona primero. Y a lo mejor, claro, yo vivo solo, pero me gusta subir montaña. Bueno, entonces el discurso tiene que estar asociado con, oiga, cuídese para que pueda seguir subiendo cerro en su vida. Ah, ya, me hizo sentido. Claro, es conocer el gusto del otro, porque mira, si nos vamos de nuevo a nuestra naturaleza biológica, el ser humano se mueve por sus gustos, deseos y preferencias. Entonces, conocer el gusto del otro tiene que ver también para entender qué lo mueve, qué lo motiva, hacia dónde se orienta su mirada, su escucha, su ver, todo, su percibir. Lo mismo que decíamos el otro día en otro taller, que si usted va a hablar con un cargo ejecutivo, lo que mueve, le preocupa y en el discurso que está, un ejecutivo versus un mando medio, un trabajador, es absolutamente distinto. Yo no puedo llegar con el mismo discurso para movilizar, ¿no? O para influir en otros. Entonces esto de entender es clave, y muchas personas, yo creo que la gente cuando dice ya, yo quiero este cambio conductual, lo definen bien, pero inmediatamente se saltan al tercer paso, que es la conducta. Entonces yo espero que por decirte lo que tienes que cambiar, a ti te pase, saltándose este proceso clave que es de generar entendimiento. Y ese entendimiento es un proceso, es decir, no es instantáneo, por mucho más que yo quiera que ocurra. Claro. Y además entender que ese cambio conductual va a tener tiempos distintos, porque también depende de otras cosas que hemos conversado en los podcasts. Depende de nuestra historia, de nuestros gustos, preferencias. Entonces también dentro de lo razonable, porque también en las organizaciones no tenemos todo el tiempo del mundo, pero dentro de lo razonable también entender que todos tenemos tiempos de cocción distintos. Ya que viene el 18 de septiembre en Chile y viene el tiempo del asado, las carnes tienen tiempo de cocción distinto. Entonces algunos son lomo liso, otros como yo, ¿qué carne se demora más? ¿Cuál se te ocurre a ti? Pero yo soy de la carne que se demora en algunos aspectos. Y si es posible, dar esos espacios, darlo es importante. Porque además cuando la persona genera el cambio conductual, suelen ser personas de gran aporte a la organización. Agradecen este tema de decir, oye, pucha, agradezco que me hayan dado la oportunidad, que me hayan permitido cometer errores y yo estoy acá. Genera, no digamos que es un 100%, pero potencia mucho la vinculación de la persona con la organización. Claro. Y cuando estamos generando este acompañamiento a través para que se logren estos cambios conductuales, el cómo converso, cómo muestro, cómo doy feedback, va todo en un modo entrelazado y con algo súper fundamental, que es cómo se está generando este espacio emocional, de modo tal que nosotros podemos ir mirando nuestros errores, corrigiéndolos, pero también algo importante, ir reconociendo las pequeñas ganadas, ir reconociendo, por ejemplo, mira, ahora sí, del 100% de las carpetas, muy bien, Alejandro, porque ya vamos en un 80% que sí está toda la información 80, ordenadita. bien, por favor, escuchen, 80. Sí. ¿Por qué? Porque eso también, el reconocimiento, que es algo que también promovemos, algo en las prácticas de liderazgo en terreno.
El reconocimiento tiene que ver con afianzar nuestra estructura sensorial para que esa conducta se repita y se mantenga en el tiempo. Entonces no es un reconocimiento que es como de buena onda o para quedar bien contigo. También tiene una explicación estructural de cómo nosotros vamos generando este modo de vivir en la medida que también esto yo lo refuerzo, ¿ya? Y cuando digo lo refuerzo es que también está siendo reforzado mi sistema nervioso en este cableado que tenemos que ir haciendo. Y en general, porque siempre nos aparecen, de hecho en el último taller que estaba haciendo, aparecía el ejemplo que de repente cuando tú preguntas ahí a la audiencia, oye, ¿a usted le gusta que lo reconozcan? Hay gente que dice, no, a mí no me gusta que me reconozcan porque en definitiva, a mí no me gusta que me porque en definitiva hago lo que tengo que hacer. Sí. Pero lo que nosotros decimos, que siempre hay un punto donde las personas, por el tema de sociabilidad, van a encontrar interesante, algo les va a pasar cuando son reconocidos. Esto es como el tema de la típica gente, yo en un minuto hacía oye, por favor no me celebren el cumpleaños, no me gusta que me celebren el cumpleaños. Y una vez no me lo celebraron. Y pucha que me puse triste, así, pero oye, pucha que se lo tomaban en serio. Entonces, el reconocimiento siempre va a ser importante. No garantiza, pero sí potencia un cambio estructural profundo que me va a ayudar a los cambios conductuales. Y en el fondo, si a ti, pero si tú lo miras desde la infancia, por ejemplo, cuando tú, todos hemos pasado por lo mismo, todos nos hemos sentido vistos por esos adultos que nos decían, bien Alejandrito, bien hiciste bien la tarea, bien jugó bien la pichanga, o lo que fuese. Y esa sensación de sentirse visto por el otro, que es como el ingrediente también básico de la socialidad, eso se conserva durante toda la vida. Entonces también es importante saber cómo al otro le gusta sentirse visto, ¿ya? Y el otro va a ser como simplemente una palmadita en la espalda, y a otro haciéndole reconocimiento desde los hechos también súper importante, claro, sobre las conductas que están haciendo adecuadas para la convivencia laboral, para la convivencia social, cualquiera sea. Entonces, para este cambio conductual son dos elementos. Uno, el reconocimiento, que me va a permitir ir generando un entendimiento y el cambio conductual, y también irme mostrando las brechas adecuadamente. Y otro aspecto que a veces se olvida de las organizaciones es cómo te presto ayuda. Que son dos elementos. Yo a lo mejor como la persona que estoy siendo objeto del cambio conductual, pedirles ayuda, y si yo lo estoy dirigiendo, ofrecerles ayuda respectiva que ayuden en este cambio conductual. De hecho, a mí me costaba mucho pedir ayuda. Sí, me cuesta N. Ahora no. Ahora no. No, ahora menos. Pero sí, eso es un aprendizaje, porque no es tan... Tú lo puedes decir, pero de no, ¿cómo pasa para que efectivamente tú realmente pidas ayuda? Eso es otra cosa, ese es otro camino. Claro. Que justamente, volviendo al tema con el que partimos, que si tú lo miras, el cambio conductual es sinónimo de aprendizaje de los seres humanos. Porque requiere, de nuevo, conocer, entender, ¿ya? Y ir generando modificaciones en nuestras conductas poco a poco. Así que, bueno, aprendí, porque cambié mi conducta, entonces ahora te pido ayuda, por favor, para terminar. Te pido que cierre lo que tengo que hacer y tengo que ir adecuadamente. Sí, pues importante el pedir ayuda, y lo otro que delante también hablábamos, que no se nos vaya, esta ayuda inclusive puede ser con sistemas que me ayudan en mi cambio conductual. Hablábamos, por ejemplo, este tema adelante, hoy no puede ser ningún documento de la consultora que no tenga el membrete de la organización. El diseño. No sé si se ocupa la palabra membrete todavía. Como antiguo. Me vino mi etapa de administración pública. Pero que tenga el logo de simpatía. Entonces, oye, ¿sabes qué me cuesta? Yo entiendo la necesidad de hacerlo, pero igual se me dan documentos, sobre todo cuando estoy apurado. Bueno, pongamos un sistema que no permita que salga ningún documento sin que tenga el logo. Puede ser una inteligencia artificial que lea el documento, lo que se nos ocurra. Y eso va ayudando hasta que en algún minuto pueda sacar el sistema, y los sistemas los tenga tan incorporados a mi corporalidad que ya me resulte casi imposible no mandar el documento sin el logo. Oye, estamos ya, hemos hablado, viste, de todo el proceso de aprendizaje, de cómo aprende el ser humano, también de cómo se logra este cambio conductual, como teniendo cosas a la mano como estos tres momentos, ¿no? De conocer, entender y accionar. Y también, ¿con qué cosas les recomendarías a las personas para que pudieran seguir trabajando su cambio conductual? El que quieran, cualquiera. Me ligo con lo que conversábamos al principio, colocarse objetivos que sean medibles, observables. O sea, no basta con decir quiero ser más ordenado, quiero ser más puntual, no, es
¿Qué es lo que voy a definir por ser ordenado? ¿En qué aspectos de mi vida voy a ser más ordenado? Yo creo que ese es el primer paso, a definir claramente qué es lo que quiero lograr, hasta dónde quiero llegar. De hecho, y también lo podríamos mencionar para el próximo podcast que vamos a conversar sobre que ahí nos sirven mucho los modelos para ordenar como el proceso, pero también entender cómo ocurre el cambio conductual es lo que también queremos transmitir, porque yo lo conecto inmediatamente con el Coaching Grow, que es como una metodología clara con respecto a la definición de objetivos, rol objetivo, la voluntad también de querer hacer este proceso. Entonces también eso nos va permitiendo, o el mismo el programa de liderazgo adaptativo también, y es el que más me gusta a mí en realidad, porque tiene una similitud muy, muy parecida con el proceso de cómo aprende un ser humano. Claro. Y eso es interesante. Pero lo vamos a conversar en otro momento para dejarlos como Sí, invitados. el tema de la voluntad, se me viene a la mente al tiro como dos ejemplos que tienen que ver, que es súper importante ese tema de la voluntad, que también se potencia con que el personaje en el discurso le haga sentido lo que yo le estoy conversando. Justamente, por eso es tan importante que entendamos cómo hacemos lo que hacemos. Estoy pensando qué es lo que tengo qué cambio conductual necesito aquí en el corto tiempo. Mira, y último, ya que tú me pedías qué hacer, también pedirle a la gente que nos rodea. Por ejemplo, yo puedo tener un objetivo en la vida, que es ahí que me gustaría ser un mejor consultor, definiendo cuáles son los ítems de consultor, de facilitador. Entonces a lo mejor yo le puedo pedir a la persona que me rodea, tú, por ejemplo, mis compañeros facilitadores, oye, ¿qué es lo que tú me sugieres como cambio conductual? ¿Qué conducta yo debiese cambiar? Yo creo que también pedir feedback. Claro, a lo mejor no tengo claro cuál es la conducta, porque como vivo dentro de mi mundo, creo que lo estoy haciendo todo bien, no distingo lo que me falta. Entonces también preguntarle al resto, oye, ¿qué es lo que yo debiese aprender? Voy a preguntar. Okay. Muy bien. ¿Cómo cerramos? No se me ocurre en este minuto cómo cerrar, así que te cedo para bueno, todavía te voy a pedir ayuda. Hoy nos falta todavía el ejercitar el músculo para despedirnos y también dejar los invitados. La invitación, ¿eh? Viste, me falta el logo a mí, el logo comercial. La invitación para que nos sigan en nuestras redes, en Conversar con Simpatía, en nuestro podcast Conversar con Simpatía, y también en nuestras redes para que sigan haciendo preguntas, sigan mandándonos preguntas inquietantes respecto al ser humano, porque de eso vamos a seguir conversando. Agradecida por la escucha y por la entretención de aprender juntos. Chao, pues. Que estén muy bien.